Abed Nadir resonó fuertemente en mis recuerdos de infancia. Lo había olvidado, pero cuando entré a primer grado de la primaria, empecé a fantasear con la existencia de un canal de televisión que transmitía todo lo que hacía en el día a día. Imaginé que cada año de la escuela era la temporada de una serie que alguien, en otra dimensión, miraba con entusiasmo. Incluso pensaba en pósters para cada temporada, la foto del grupo de la clase con un diseño gráfico verde para el primer año de escuela, uno amarillo para el segundo, uno rojo para el tercero, y así en adelante. Era una práctica que no solo se limitaba a las clases, de hecho. A la hora de jugar en mi casa, me presentaba a mí mismo los juguetes como si fueran personajes de un show televisivo. Si eran carreras de autos, pensaba en una gráfica que presentara cada uno. Si jugaba a montar una obra teatral, tomaba los muñecos al final del juego y los despedía con aplausos imaginarios de parte del público que veía la televisión fantasma. Con esa memoria en mis narices me resultó sencillísimo entrar en el juego de Community. Más allá de reconocer referencias o dejarme llevar por las risas inevitables, la idea de reconocer algo de mi pasado en una serie siempre es una oportunidad excepcional. Porque Greendale, aunque fuese una universidad, no es más que un kinder con personas mayores de edad. Es una visa para ser quienes no fuimos cuando se perdonaba, entre comillas, ser un cabeza de chorlito. Creo que es imposible resistirse a los encantos de la serie, a pesar que en sus comienzos pareciera algo más serio de lo que luego se convertiría. Porque sí, en el episodio piloto hay un par de chistes, pero si nos quedamos con solo el primer acto, no sería descabellado predecir que Community es un nuevo Friends o un Cómo conocí a tu madre reciclado. Hay un tipo guapo que va tras una muchacha y bueno, se va a crear un grupo. Sí, eso ya lo vimos mucho, incluso de los 90 sobran estas producciones. Así que, ¿por qué seguir viéndolo? Pero la chispa aparece, nos damos cuenta que esta no es una historia de conquista entre Jeff y Brita, sino que Community va sobre convivir. Es sobre el sentimiento de llegar al primer día de clases y ver que ninguno de tus amigos te ha tocado en tu grupo y no queda más que afrontarlo. Y eso implica odiar, implica reír, implica a veces abrazos, golpes, chichones, pero muy dentro de nosotros sabemos que vamos a extrañar sufrir hasta por una exposición colegial que salió mal. Al menos eso es para mi Community. Y de la primera a la cuarta temporada tenemos a este maravilloso y entrañable grupo de 7 amigos que no queremos que se separe nunca. Sabemos que valdrá la pena mirar más de 100 episodios de esta historia porque esta es una serie en la que los personajes están por encima de todo. Y por eso es que también duele cuando empiezan a arrebatarnos eso que tanto queríamos. Amé la cuarta temporada, pero los últimos capítulos me levantaron algunas sospechas. No entendía por qué los escritores habían marginado tanto a Pierce. Lo dejaban fuera de las aventuras principales, apenas si tenía líneas por episodios y en algunos casos solo aparecía al principio y al final del capítulo. Aún así, terminó la temporada y me dije a mí mismo que ahí acababa la serie para mí. Y es que el cierre fue espectacular porque al fin el arco de narcisismo de Jeffrey estaba resuelto. El decano fue aprovechado al máximo, todos los personajes estaban suficientemente enraizados en sí mismos y se convirtió en una obsesión personal fantasear con esa mesa de estudio de aventuras infinitas, en las cuales los 7 estudiantes se sumergirían para siempre, al mejor estilo Peter Pan. Pero el éxtasis de ese final de temporada hizo que no pudiese contenerme y le di play a la quinta temporada de golpe. Y qué difícil porque el resultado fue decepcionante. Desde las primeras imágenes faltaba alguien. Sí, mis sospechas no eran en vano. Pierce salió de la serie. Me reconfortó que, al final del primer capítulo de la quinta temporada, al menos Pierce tuviese un cameo. Abracé ese pequeño momento porque me di cuenta que era la última vez que lo vería, a sabiendas que aún quedaban 2 temporadas por delante. Me haría falta. Al menos el capítulo post-funeral hizo que su personaje no se olvidara con facilidad. Es un episodio graciosísimo y me reconfortó un poco. Pero la tristeza regresó para el capítulo 5, aunque la sensación esta vez era un poco distinta. Ahora era Troy quien se iba, pero el sentimiento fue diferente porque en esta ocasión Community festejó a su personaje por todo lo alto. Le dio un capítulo de despedida con él en cámara, algo espectacular. Vimos a Troy despedirse por la puerta grande, abrazando a sus compañeros e ir tras su sueño. Su personaje no acababa ahí y fue una gran celebración sobre la amistad. La serie siguió y, entre tumbas y traspiés, se defendía. Sí, Jeff como profesor era alienígena. La trama del primer episodio borró con el codo todo el progreso de su personaje, pero poco a poco regresó la astucia que siempre tuvo la serie. Había que aceptar que Hickey era un personaje bien construido, había regresado el profesor Duncan, que era uno de mis favoritos, y aunque la excusa del regreso de Chan fue impresentable, Ken Jeong es un actor que seduce de cualquier forma, y no queda más que amarlo.
Todo parecía estar en un sitio decente y el episodio final de temporada estaba tan bien hecho que solo tenía un inconveniente. Resolvía todos los problemas y no había más que contar en una siguiente temporada. Pero de nuevo digo que Community es una serie de personajes y por eso valía la pena quedarse a ver qué pasaría. La sexta y última temporada aterrizó con la triste pérdida de Shirley. No era el hilo que unía al grupo, ni mucho menos, pero Community cada vez se sentía más una pega de remanentes que algo orgánico. Hickey y Duncan desaparecieron y no quedó más que recibir al Roy y Frankie, personajes que no estaban nada mal, pero que desde lejos se olía que era la última carta que tenían bajo la manga los escritores. Del grupo original solo quedaban 4, que al menos eran los personajes que más accionaban la serie. Y bueno, Chan salvaba la tanda de vez en cuando y el decano Pelton fue el marfil que sostuvo el ajedrez hasta el final. Lo malo fue que, conforme pasaban los episodios, Community parecía excusarse repetidamente por haber seguido su camino sin sus fichas perdidas. Cada chance que tenía, la serie decía en altavoz que había que dejar atrás a los personajes que estuvieron antes. Más que reconocer un bajón de calidad, la serie se gritaba a sí mismo que todo estaba bien, como un niño reconfortándose y mintiéndose en una esquina. Me molestó un poco, para ser franco, pero pasaron los episodios y se asomó la esperanza. Llegaron mejores historias y los escritores fueron más honestos consigo mismos. Incluso Abed reconoce en cierto momento que ya no es tan gracioso como cuando estaba Troy. Encaminados al final de la serie aparecen 2 episodios fantásticos, el del cine reciclado y el de la caravana varada en medio de la nada. Exploté en risas al igual que lo hice en las primeras temporadas y lo asumí como la recompensa que me servía la serie por perdonarle sus errores y acompañarla hasta su crepúsculo. Finalmente el último episodio apareció y el título no podía ser mejor. Consecuencias emocionales de la transmisión televisiva. Todos los gags de Abed cimentaron la llegada del fin. Como bárbaros medievales sentados frente a la fogata antes de la guerra, los amigos de Grindel se reunieron, vasos en mano, para despedirse. Por imposible que lo pensara, Consecuencias emocionales de la transmisión televisiva es mi episodio favorito de toda la serie. Reconoce su legado, recuerda quienes ya no están y llora porque ninguno estará más. Admite que no hay más por hacer, a pesar del hermoso leitmotiv de 6 temporadas y una película. La serie se va. La vida se va. Es una verdadera despedida, nostálgica y cargada de arrepentimientos. Si Jeff lamenta nunca haber ido más allá con Annie, no es más que una alegoría de todo lo que fue y pudo ser la serie. Abed Nadir me sigue recordando que los días pasan como una serie de televisión sin cámara. Lloré con el abrazo final en la sala de estudios de Grindel y pensé en todos esos personajes de mi vida que pasaron, me marcaron y se fueron. Son muchos los nombres que quedaron en temporadas pasadas de mi vida, pero que no por eso los olvido. Extraño esos momentos, pero las memorias quedan. En ese abrazo final de Jeff y sus amigos hay mucho amor, pero también faltan los otros personajes que tanto quisimos y la verdad es que nada podría estar más cercano a la realidad que ese sentimiento. Si te gustó este episodio, puedes conocer más contenidos en las redes sociales de la Cuarta CR y puedes apoyar el proyecto suscribiéndote al Patreon para la producción de más contenidos. Muchas gracias por escuchar.